Hola, ¿qué tal, amigos de Impassive Wealth? ¿Cómo estáis todos? Un vídeo sobre un tema importante eh, de ahorro, de inversión, de un poco de finanzas personales, ¿no? Y es la vivienda. La vivienda, un tema, bueno, en España hay una gran tendencia a comprar vivienda y por tanto es un tema que más tarde o más temprano había que tratar con fondo muy apropiado de ladrillos. Voy a hacer los artículos sobre vivienda en dos partes. La primera es la vivienda en la que se reside y la otra es vivienda para invertir. Creo que son dos temas diferentes y que a veces se confunden y por lo tanto es mejor separarlos. En esta primera parte, vivienda para vivir en ella. Comprar, no comprar, comprar, alquilar, es siempre bueno comprar o no, o depende, de qué ventajas y qué inconvenientes tiene. Así que sin más, empezamos a jugar. Entonces, vamos a ver. Bien, aquí, bueno, nuestra web y todas estas cosas que nos encanta. Muy bien, entonces, ventajas, inconvenientes. Voy a hacerme más pequeñito. Vale. Entonces, comprar vivienda para vivir en ella. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como todo en la vida. ¿De acuerdo? Yo resumo aquí las que me han parecido más relevantes. Puede que haya otras. Y ya me diréis, ponéis feedback en el vídeo, en el artículo, en el website, lo que queráis. Contactáis con nosotros, lo que os parezca. Ventajas que le veo yo a comprar la vivienda en la que se reside. Pues te produce un cash flow inmediato, prácticamente garantizado. Es decir, hay un flujo de dinero que es básicamente el ahorro del alquiler. Es decir, yo vivo alquilado, pago al mes, no sé, en Madrid o en Barcelona, supongo que 1.200, 1.300 euros de este orden, ¿no? Un piso así, no sé si me estoy pasando o no, pero eh, el alquiler que estás pagando, si posees la casa, es un flujo de dinero que va para ti. ¿De acuerdo? Permite generar también ingresos pasivos. Esto es algo muy interesante. Por ejemplo, si me compro un piso soy soltero y me compro un piso de 2 habitaciones, puedo alquilar la otra habitación. Entonces eso genera unos ingresos que puede ser interesante, ¿no? Porque, bueno, alquilas la otra habitación, estás tú en casa como casero, el inquilino ya pues lo tienes un poco más controlado, ¿no? Temas que hay por ahí de impagos y de ocupaciones y de destrozos de vivienda, pues los tienes un poquito más controlados. Entonces esa puede ser una buena idea, pero bueno, una idea de las muchas que puede haber en torno a este tema. ¿Qué más? Pues es un activo físico. Dependiendo de la zona, es decir, la vivienda es una necesidad básica y entonces pues tiende a mantener su valor. Es un activo deseable, que va a ser deseable casi siempre, ¿no? Todo el mundo necesita un sitio para vivir. Entonces, desde ese punto de vista, es un activo que tiende a mantener el valor y tiende a incrementar el valor. Entonces, bueno, pues no es del todo una mala idea. ¿Qué más? Se puede comprar con apalancamiento. Es decir, con otros activos, si tú tienes una cartera de acciones, pues bueno, hay brokers que te dan crédito, pero es raro que garantizado con una cartera de acciones te vayan a dar mucho crédito para tú comprar más. En Forex puede, pero enseguida que bajan los activos te hacen un margin call y te piden más activos para financiar. Es decir, con la vivienda tienes tu hipoteca, la casa garantiza el préstamo, son préstamos normalmente muy baratos por ese motivo. Entonces, bueno, pues se puede utilizar apalancamiento. Ahora mismo los tipos de interés hipotecarios son muy bajos. Lo cual, bueno, yo siempre he pensado que con tipos hipotecarios bajos lo que sucede es que la vivienda se hace más cara porque más gente compra. O sea que hay una especie ahí
de que nunca ganas, de que si el interés está bajo, los precios suben y si los intereses son exagerados, pues los precios bajan porque no hay demanda. O sea que es difícil ganar. Bien, entonces entramos en los inconvenientes. O sea, repasamos las ventajas. Un cash flow inmediato, me ahorro el alquiler, puedo generar ingresos pasivos si quiero. Es un activo físico que tiende a revalorizarse y, bueno, cubre una necesidad básica, por lo tanto va a ser siempre un activo deseable y se puede comprar con crédito, que otras cosas es muy difícil comprarlas con crédito. Bien, inconvenientes. Pues hombre, no es algo sensato a cualquier precio. Es decir, la gente dice, bueno, me ahorro el alquiler. Bueno, te ahorras el alquiler, o sea, con el alquiler pago la hipoteca. ¿A cuántos años? Y si rebajas a 20 años en vez de a 30, no, entonces ya pago más. Bueno, ¿cuántos años son muchos años para el tema este de que el alquiler me cubre? O sea, ahí hay un poco, a veces el crédito es, el banco te lo pone a muy largo plazo, puedes pagar la cuota y te parece que es buen negocio porque puedes pagar la cuota. Si el tipo de interés es del 14%, pues es una burrada. Aunque puedas pagar la cuota, lo están estirando mucho para que precisamente un poco no engañar, pero dar la sensación de que te lo puedes permitir, ¿no? Los hipotecarios no están a ese precio, me refiero más a tarjetas de crédito, crédito al consumo, coches. Lo puedo pagar, son tanto al mes. ¿Ya a cuántos años? Te compras un coche a 10 años, que ya el coche se cae a trozos cuando vas a pagar las últimas cuotas, y sí, me sale a no sé cuántos euros que lo puedo pagar, pero has pagado una cantidad de intereses enorme. Entonces, es algo que no es sensato a cualquier precio. Entonces, quiero hacer yo aquí una pequeña cuenta. Entonces, veamos, por ejemplo, el alquiler. Supongamos que el alquiler pagamos 1.300 euros, ¿vale? Al mes. Entonces, al año, pues pagamos esto por 12 meses. Esto es lo que pagamos al año, ¿vale? 15.600. Muy bien. Y ahora en compra, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el valor de esa vivienda? Entonces, imagínate que ese piso que yo alquilo en 1.300 al mes cuesta 500.000 euros. ¿De acuerdo? 500.000 euros. Bien, caro, barato, porque me sale la cuota, no me vale. Un crédito a 40 años siempre va a tener una cuota más pequeña que uno a 20. Una cosa que yo recomiendo calcular es, digamos, el yield. El yield del casero. Es decir, nos ponemos en el lado del casero. Y entonces decimos, el alquiler anual dividido por el precio del piso, y esto lo expresamos como un porcentaje. Le metemos algún decimal. Entonces, si estoy alquilando a 1.300 al mes un piso cuyo precio de compra es de 500.000, el casero está sacando un 3%. Y eso es sin incluir gastos, sin incluir el IBI, sin incluir... O sea, por poseer el piso y ahorrarme el alquiler, esa inversión me está dando unas rentas del 3%. Parece poca cosa. Y encima yo estoy pagando intereses de la hipoteca. Si pago el 2% de hipoteca, estoy sacando un 1% escaso. Si el piso cuesta, pongamos que la mitad, pues el yield ya es del 6%. Y esto es muy fácil de hacer. Esta cuenta es muy fácil de hacer. A este precio, el yield es ya del 6%, es decir, estoy sacando un 6% por ahorrarme el alquiler, un 6 y pico por ciento. Si estoy pagando un 1,5-2% por la hipoteca, bueno, le estoy sacando un 4%. No está mal. Pero lo que quiero decir es que lo de alquilar y comprar hay que hacer unas cuentas de este estilo. Me estoy metiendo en comprar un activo muy caro, ¿qué rendimiento le estoy sacando? Alquilar a 1.300 una casa de 500.000 parece buen negocio. Es mejor casi alquilar.
¿no? Y con un precio más barato. Entonces, el precio al que se compra es importante. No dejarse llevar tanto por la cuota, por me ahorro el alquiler, sino mirarlo desde un punto de vista más contable, más financiero, más técnico. Bien, seguimos. Inconvenientes estábamos. Se considera a menudo que la casa en la que vives es una inversión. Bueno, una inversión para mí es más algo que he ahorrado, he comprado un activo y lo puedo vender. La casa en la que vives no la puedes vender. Vamos, sí la puedes vender, pero necesitas otra en la que vivir. Pierdes el yield este anterior que estábamos, el TIR, digamos, de la inversión en la casa. O sea, es una inversión entre comillas. Tiene otros inconvenientes, tiene poca liquidez. Por ejemplo, vender una casa cuesta meses, si no años a veces. O sea, es difícil convertir los ladrillos de aquí atrás, es difícil convertirlos en dinero. Y luego, pues la vida hoy en día pues está complicadilla. Tu empresa te manda a otro sitio, tú te vas a otro trabajo, a otra parte del mundo. Estando alquilado, pues no tienes tantas ataduras, puedes ir y venir. Con una casa comprada, pues ya la cosa se complica, sí, te puedes ir y alquilar esa casa, pero ya empiezan las complicaciones. Eh, Luego, otra cosa que pasa mucho con el inmobiliario es que tiene gastos ocultos. He puesto lo ocultos entre comillas, porque no son ocultos. Lo que pasa es que la gente luego echa unas cuentas un poco peculiares. Es decir, al comprar la casa, normalmente hay intereses de hipoteca. Nadie los cuenta. Hay que pagar el IBI todos los años. Hay que pagar la comunidad. Se rompe una tubería, se estropea la calefacción, todo ese mantenimiento. Entonces la gente dice, wow, la compré mi piso por 150.000 y ahora vale 400.000, fija, en 10 años. Entonces, eso me pasó una vez, anécdota personal, ¿no? Me decían en casa que una amistad que había comprado la casa en 200, la había vendido en no sé qué, en libras, aquí en Inglaterra. Total, que tomé la fecha de compra, tomé la fecha de venta, hice, digamos, el interés compuesto, salía una rentabilidad en torno al 6%. Y todo eso era sin contar los gastos de abogado al comprarla, de notario en España, los gastos de constitución de hipoteca, intereses, reparaciones, impuestos, y todo eso no se cuenta. Y dice, ¿ves súper rentables? No, si le quitas todos esos gastos, ese 6% que yo calculé que ya no es exagerado, se quedaba muy poquita cosa. Pero bueno, la vivienda para vivir, más que verla como una inversión, hay que verla como estoy seguro de que quiero vivir aquí siempre. A lo mejor no es lo mismo ser funcionario y tener plaza en un sitio fijo que trabajar en una industria muy dinámica donde la movilidad es importante. O sea, hay que considerar todas estas cosas, todas estas ventajas e inconvenientes, y esto es en el caso de la vivienda en la que se vive. ¿Qué sí puede tener sentido el tenerla? Yo no soy muy fan del ladrillo, pero bueno, llegué a tener las casas en las que vivía y no es una mala decisión necesariamente. Entonces, bueno, mirar el precio, no comprar a cualquier precio, lo de que el alquiler va a la hipoteca y se paga sola, la casa se paga sola, y cosas por el estilo. O sea, hay que ser un poquitín más rigurosos. Una recomendación, un libro, Cómo comprar una casa. Admito que no lo he leído, admito simplemente que he visto buenas críticas. La persona que la ha escrito, Esmeralda Gómez, es experta en independencia financiera, en finanzas personales, coach, consultora, y es a la que yo le oí lo de que la casa hay que comprarla a buen precio.
Y eso me pareció interesante porque mucha gente, bueno, da igual, el precio, con que pueda pagar la letra da lo mismo. Y otra cosa que le escuché a Esmeralda es que se puede generar un ingreso pasivo alquilando parte de la casa. Así que nada, en el siguiente episodio hablaremos de la vivienda como inversión. Venga, un saludo.